La concentración del soluto en una disolución está estrechamente relacionada con sus cualidades coligativas, tales como punto de ebullición, presión de vapor y punto de congelación. Esto ya que altera las propiedades del disolvente. Entre más soluto hay en una disolución, la presión de vapor del disolvente va a disminuir. Por lo tanto, el punto de ebullición aumenta y el punto de congelación disminuye. El soluto encontrado dentro del calefactor químico es acetato de sodio. Este es la sal de sodio del ácido acético. Es un polvo cristalino blanco, inodoro, soluble en agua, con un punto de fusión de 324 grados centígrados y un punto de ebullición de 881.4 grados centígrados. La solubilidad del acetato de sodio con el agua se debe a que es una interacción ion-dipolo, lo que significa que existe solvatación y puentes de hidrógeno. El acetato de sodio es utilizado en la industria textil y como compuesto químico que da sabor a las papas fritas. En el artefacto calentador, el acetato de sodio es la principal sustancia. Esto ya que es la cual hará que la cristalización ocurra y por consecuencia se genere el calor. Debido a que nuestra disolución de acetato de sodio es sobresaturada, esta se vuelve muy inestable y reactiva, por lo que el más mínimo cambio en la temperatura o en la presión provocan que se precipiten rápidamente formando cristales. Gracias a que este proceso ocurre muy rápido, se provoca una gran liberación de energía que se ve reflejada en forma de calor hacia el ambiente. Estos factores alteran la solubilidad de nuestra disolución, así como la energía cinética, el volumen, la entropía, la entalpía, la energía libre de Gibbs y la espontaneidad. De este proceso hay un cambio en el estado de agregación de la materia, ya que ésta pasa de líquido a sólido. Esto se debe a la interacción de la energía y la temperatura en nuestra disolución, ya que esta sustancia al liberar calor al ambiente va perdiendo calor por sí misma, lo cual la cambia de un estado líquido a sólido. Esto implica una reducción en la temperatura y en la energía cinética, lo cual conlleva a menor movimiento de las partículas. La solución de acetato de sodio es sobresaturada, por lo que es muy inestable. Esto conlleva que cualquier perturbación, por pequeña que sea, logre que el exceso disuelto precipite de una manera muy rápida. Yo creo que el desprendimiento del calor al ocurrir la precipitación se debe a la rapidez en que la disolución se cristaliza. Debido a que la rapidez es alta, la liberación de energía es mayor. Para la solubilidad de un compuesto, los parámetros termodinámicos importantes son la temperatura, la presión, la energía cinética, el volumen, la energía libre de Gibbs, la entropía, la entalpía y la espontaneidad. Existe una relación de los conceptos de entropía, entalpía y energía libre de Gibbs en una ecuación que nos dice: la energía libre de Gibbs es igual a la resta entre la entalpía y el producto de la temperatura con la entropía. Cuando una reacción exotérmica ocurre, se libera calor y la temperatura aumenta, por lo que la solubilidad disminuye, mientras que cuando una reacción endotérmica ocurre, se absorbe calor y la temperatura desciende, haciendo que su solubilidad aumente. Para que un cambio de estado de agregación ocurra, debe haber una variación o cambio en la presión y temperatura. Para saber la solubilidad de un compuesto es necesario conocer los conceptos de entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, ya que la temperatura es uno de los factores principales que intervienen. Al aumentar la entalpía del sistema, las moléculas de soluto podrán disolverse más fácil, como cuando se calienta la solución de acetato de sodio del calentador y permanece líquida como solución sobresaturada. Al momento de suministrarle energía cinética a las moléculas en forma de calor, hay un aumento de la entropía que se relaciona con el cambio de estado de agregación de la solución. La entalpía y la entropía pueden relacionarse por medio de la energía libre de Gibbs por una ecuación que puede determinar si la reacción es espontánea o no. Finalmente, y volviendo a la temperatura, cuando una reacción es exotérmica, libera calor y aumenta la temperatura del sistema, y cuando es endotérmica, absorbe calor produciendo el efecto contrario. Los parámetros que fueron necesarios para encontrar la solubilidad del compuesto, aparte de la entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, fue el volumen y la temperatura. Sin embargo, la que tuvo mayor importancia fue la entalpía, ya que mientras más tuviera un aumento, más sería soluble. La relación entre entalpía, entropía y energía libre de Gibbs podemos obtenerla por medio de la fórmula en donde encontramos a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Como el producto contiene acetato de sodio, este al disolverse produce una reacción exotérmica que hace que pase de líquido a sólido, y no solamente libera calor, sino que también energía cinética, que es lo que hace que aumente la entropía. En el heatpad hay una solución de acetato de sodio saturada muy inestable que ante cualquier cambio, como agregar de un pequeño cristal de ese mismo soluto, se estaría sobresaturando y daría principio a la cristalización, y la entalpía, entropía y energía libre de Gibbs están muy relacionados con esto. Pero para saber por qué, primero veremos la relación entre estos tres.
y se ve claramente en la fórmula para sacar la diferencia de energía libre de Gibbs. Para esto se necesita restar la entalpía menos la temperatura multiplicada por la entropía. Pero olvidándonos de fórmulas, otra forma en la que están relacionadas es en los parámetros termodinámicos. Por ejemplo, para la solubilidad de un compuesto, los parámetros termodinámicos importantes son el volumen, la energía cinética, la presión, la temperatura, la entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Todo esto nos ayudará a saber si dos elementos se pueden disolver entre sí, pues para que una reacción sea espontánea se necesita una reacción exotérmica, o sea que libere energía. En el heatpad libera calor porque aunque libera cristales es una reacción exotérmica, así como también la cantidad de soluto hace que disminuya el punto de fusión. En una reacción exotérmica se libera energía en forma de calor del sistema hacia los alrededores, por lo que el cambio en la entalpía es negativo, mientras que en una reacción endotérmica el sistema absorbe calor de sus alrededores, provocando el enfriamiento, por lo que el cambio de la entalpía es positivo. Las transformaciones en el estado de agregación sí involucran energía. Por otra parte, las magnitudes termodinámicas que se relacionan con la magnitud de la solubilidad son el volumen y la temperatura. Otro asunto esencial es que sí existe una relación entre el carácter exotérmico o endotérmico del proceso de solubilidad, pues cuando ocurre una reacción exotérmica produce un aumento de temperatura y por consecuente la solubilidad disminuye. Por el contrario, en un proceso endotérmico la solubilidad aumenta. Cuando hablamos de las transformaciones en los estados de agregación, siempre involucramos a la energía, sobre todo a la energía cinética y a la temperatura, ya que éstas permiten el movimiento y la separación de las partículas. A mayor temperatura, mayor movimiento, por lo tanto las partículas estarán más separadas. Productos como estos contienen sustancias y residuos, en este caso es el acetato de sodio principalmente, por eso es importante el manejo y desecho de estos, de lo contrario pueden traer consecuencias dañinas al ser humano y el ambiente. Algunas de estas consecuencias al no desecharse adecuadamente, como el acetato de sodio, es inflamable, por lo tanto es peligroso. Al contacto con la piel provoca irritación y molestias. Se sugiere que si se llega a tener algún problema con este producto, hay que contactar a un médico y pedir ayuda para que se pueda desechar en un lugar adecuado o incluso se puede neutralizar con ácido acético. Gracias a lo analizado anteriormente, pudimos determinar dos grandes transformaciones en el sistema, un cambio en la temperatura y un cambio en el estado de agregación de nuestra disolución, en el cual vimos el paso de la disolución de líquido a sólido, y con esto la liberación de energía por parte de nuestro sistema al ambiente. Esta liberación de energía ocurre cuando se solidifican y se forman cristales. Esta reacción ocurre tan rápido que genera gran cantidad de energía y por lo tanto aumenta el calor que se emite al ambiente. Con esto pudimos comprobar que es una gran fuente de energía calórica, segura y eficiente que no contamina al ambiente a menos que sea liberado en ella. Bueno, la principal transformación que ocurre en la almohadilla térmica es la cristalización, donde se pasa de estado líquido a sólido, haciendo que la almohadilla libere calor. Al final, después de entre 30 minutos y 2 horas, la almohadilla se torna dura y fría. La liberación de calor ocurre debido a que la precipitación es muy rápida, lo que ocasiona que aumente la velocidad de sus moléculas. Finalmente, el impacto ambiental no es tan fuerte, esto ya que la almohadilla se puede volver a utilizar las veces que querramos, evitando su desecho continuo. Solo existe un riesgo si se llega a romper la almohadilla y se derrama el líquido. Resumiendo, podemos decir que hay distintos factores que intervienen en la reacción del calentador que podemos describir con los conceptos de entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Sabemos que la temperatura va a ser un factor importante en la reacción al momento de suministrar calor al sistema y al momento de que se libera al ser una reacción exotérmica, causando los cambios en el estado de agregación, y de esta manera es que funciona como un calentador térmico. Finalmente, sabemos que a todos estos productos hay que darle un manejo adecuado como residuos para evitar dañar al medio ambiente y a la salud. Bueno, mi reflexión individual sobre el impacto ambiental de este producto es que en realidad no tiene gran impacto porque no es un producto que se deseche tan fácilmente y bueno, normalmente este se reutiliza. Después de que tú lo utilizas, puedes volverlo pues a su estado líquido solamente con el aumento de temperatura, que en este caso sería pues ponerlo a hervir en agua. Las transformaciones que existen, una de ellas sería el cambio de agregación, que es del líquido al sólido. Y bueno, ¿qué pasa en este artefacto? En realidad, este cambio de agregación es debido a la entropía, a su aumento.
Y bueno, es también lo que sucede cuando pasa del líquido a sólido, es también gracias al acetato de sodio, porque bueno, este al disolverse en agua genera una reacción exotérmica. Mi reflexión personal es que me agradó el proyecto, pues es una forma rápida y barata en cuidados terapéuticos, y no solo en cuidados terapéuticos, sino para obtener calor de una manera rápida. Lo que sucede dentro del sistema es que gracias a la inestabilidad del acetato de sodio, la reacción de cristalización es casi espontánea, pues la precipitación es muy rápida, lo que ocasiona que libere calor y que al cabo de un tiempo esa cristalización pase a estado líquido y pues se hará fría. Esta es una reacción reversible, lo que permite que puedas usar el heatpad por un muy largo tiempo, pues su reacción se repetirá y repetirá.